Bueno, es un gozo compartir la palabra esta mañana con cada uno de vosotros, y también me alegro de que tanto, siempre se dice, pero es que es verdad, la escuela dominical, las alabanzas, todo, porque hoy traigo una palabra diferente. Ya sabéis que estamos con el Evangelio de Juan, pero hoy vamos a estar en Romanos, y al ver las alabanzas que hemos estado compartiendo y todo lo que hemos estado también ahora cantando, la verdad que me da tranquilidad de poder compartir hoy, esta mañana, esto, sobre todo porque es algo que ya conocemos, pero es afianzar cada día más nuestra fe en el Señor, y es el que podamos saber que esto es fundamental para nuestra vida, conocerlo, y no es solamente una vez en nuestro caminar como creyentes, sino que cada día debemos saber que esto está para nosotros y que es así, de esta manera tan hermosa, y que podemos disfrutarlo hoy día. Por eso quiero que vayamos a Romanos, el capítulo 8. Y van a ser 2 versículos que vamos a estar leyendo, aunque seguramente ya conocéis todo el contexto de este capítulo, o por lo menos de esta sección. Pero los 2 versículos que vamos a leer son el 33 y el 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta ahí este texto, que es el que vamos a estar tratando esta mañana. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Estamos gozosos, contentos, Señor, de poder leerla, escudriñarla, y sobre todo de que tú nos hables a través de ella, Señor, y que transformes nuestros corazones y que podamos salir bendecidos de este lugar, salir sabiendo que nos has edificado en algo, Señor, que algo has hablado a nuestra vida, Señor. Te pido que hoy, a través de esta predicación, Señor, hables a mis hermanos, Señor, y que edifiques a tu iglesia, Señor, porque es lo que tú has prometido que vas a hacer. Tú edificarás a tu iglesia, Señor, y nosotros estamos aquí porque queremos ser edificados por ti, Señor. Gracias por este tiempo que lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, como título esta mañana de esta predicación he puesto: Dios justifica, el Hijo aplica la justificación. Y según lo que hemos estado leyendo ahora mismo, estos 2 versículos, hay 2 cosas importantes. Una de ellas es la acusación y la condenación, que es lo que está diciendo aquí Pablo. Volvemos a leerlo un momento. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿y quién es el que condenará? Después vamos a estar tratando por separado o por cada punto. Murió, resucitó, está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros. Pero lo primero de todo que debemos saber es que, hermanos, seguimos teniendo acusaciones en este mundo, pero la palabra del Señor nos dice que estamos justificados en Dios. Y esto es muy importante que hoy lo estemos recalcando, porque tanto ni una acusación ni una condenación que sigue en este mundo afecta a los hijos de Dios en el ámbito espiritual, porque hemos sido redimidos en Cristo. Esto es lo que hoy vamos a estar un poco tratando. Pero el primer punto es justificados en Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta viene rápido. Dios es el que justifica. Pero es importante que esto lo sepamos, porque a veces como que ni siquiera aceptamos algo tan hermoso que la palabra de Dios nos dice. Nuestra aceptación, hermanos, está en Dios. Somos aprobados en Dios, no somos aprobados en nosotros mismos. No, Él es el que decreta quién son los aprobados. Por eso no cabe, hermanos, ninguna acusación hacia nosotros, porque somos escogidos por Dios. Y como Él nos ha aprobado, aunque el mundo, aunque el diablo, aunque tu carne, que es pecadora, como la mía, esté continuamente acusándonos, tú tienes que saber que no
Dios es el que te justifica. Si tú eres un hijo de Dios, ni el mundo, ni el diablo, ni tu carne te puede estar acusando. ¿Alguna vez te has sentido perseguido? Pero digo una persecución de esta fuerte, o diríamos, mejor todavía. ¿Te has sentido acusado por alguien alguna vez? Todos en algún momento hemos sido acusados. Y no digo aquella persona que dice, que piensa que todo el mundo le apunta, que es como el víctima, ¿no? A veces siempre ha habido en el grupo, no sé si te ha pasado, yo he estado en grupos y siempre hay alguno que es más el víctima. Ay, todo me pasa a mí, todos me dicen a mí, yo soy el que siempre, no hablo de eso, sino una acusación real. ¿Te han acusado alguna vez de algo? Porque si es así, recuerda cómo deseabas que alguien estuviese a tu lado, ¿no? Ayudándote y estando ahí. Oye, tranquilo, no te preocupes. Porque hubo una vez en nuestro pasado, antes de ser creyentes, de ser hijos de Dios, que sí que había una acusación y que era lícita. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, como antes hemos escuchado, en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:10. Allá es donde nosotros no podíamos hacer nada. Había una acusación y había una condenación para nosotros. Ahora, no es que ahora nosotros seamos justos por nuestros méritos. No tenemos ningún mérito, hermanos, para ser nosotros justos delante de Dios, sino que Él es justo y Él en su misericordia nos ha justificado. Además, el sentido de justicia de este mundo, ya cada vez vemos que hay una doble moral en este mundo. Y la palabra del Señor ya también nos lo decía, ¿no? A lo malo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Hay una doble moral en este mundo. Si intenta de alguna manera, has hecho una fechoría, has hecho algo malo, bueno, pues vas a ir al juicio y vas a ir a la cárcel, vas a pagar tu fechoría. Pero el Señor, fíjate, aún viendo que esto hoy en la sociedad, y lo necesitamos en la sociedad tener esto, porque si no habría un desorden tremendo, ¿verdad? Pero fíjate el Señor si es bueno, que al malo lo que Dios hace es perdonarle y no mirar su pecado, sino justificarle si él se arrepiente. Si esa persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo en su corazón, no mira la fechoría que ha hecho, no mira lo malo que es, no mira todo lo que hizo, incluso el pasado, que quizá hizo cosas muy grandes, sino que lo perdona y lo declara justo. Entonces, puede ser que tengamos amigos hoy día o personas, familia, que no se crean que somos tan justos, que no se crean que hemos sido transformados, que hemos sido cambiados. Puede ser que no se lo crean. Están pensando que va a llegar un momento que la caída viene, que va a llegar un momento que eso que hiciste, que aceptaste al Señor en tu corazón, bueno, va a llegar un día que por algún lado va a saltar la liebre y va a salir tu carne. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Ves cómo no era tanto? Igual nos morimos y esas personas siguen pensando que nosotros éramos unos pecadores tremendos. Sin embargo, para Dios no es así. Dios ha justificado nuestra vida, nos ha transformado y ha hecho algo tremendo. Fijaos, solamente por pensar en alguien, ¿os acordáis del ladrón en la cruz? Él sí que hizo, según la palabra del Señor, dice que él vivió una vida seguramente, no lo dice todo explícito, pero sí en los últimos momentos de su vida, él está muriendo en la cruz al lado de Jesús y por algo está muriendo, algo ha hecho para que lo estén enjuiciando de esa manera, ¿verdad? Por lo que tanto que pensamos que algo haría en su vida bastante mal. Pero en el último momento de su vida, Dios lo justificó. Nosotros no estamos allí, gracias a Dios. Dios nos ha justificado, nos ha salvado y nos ha llevado a un buen término. Que esto es lo que debemos de saber con la justificación, que es un lugar seguro. La justificación es un lugar seguro para nosotros hoy día. La justicia de Dios es ponernos en un lugar seguro sin merecerlo, aunque fuésemos acusados por todo el mundo. Todo el mundo puede mirarnos, puede pensar lo que sea, conocidos, no conocidos, que piensen. Pero si tú has sido transformado por Cristo, ya estás en un lugar seguro. Dios te ha cambiado. Ahora, vamos a seguir con estos 4 puntos que vamos a hablar un momento. ¿Quién es el que condenará?
Ya con lo que hemos dicho de la justicia, pues ya no cabe la condenación, porque el Señor es el que nos ha justificado, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí es como que dice, ¿sabes de dónde viene nuestra justicia? ¿Sabes de dónde viene que seamos justificados delante de Dios? Por los méritos de Cristo. Y los méritos de Cristo es lo que hace él aquí, los empieza a exponer. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Él es el que pagó la deuda. Este es el primer punto. Y hoy día, hoy día ha sido, creo que siempre, que hay en otros países, en otros estados, que hay condena de muerte, ¿verdad? Hay gente que, hace según su delito, lo condenan a muerte. A veces se pegan toda su vida en el corredor de la muerte y no los llegan a matar. Se mueren de ancianos algunos o qué sé yo, o les da un infarto, pero no mueren allá. Pero hay otros que sí. Esa condena de muerte. Pero por lo normal, aquí en España, no hay eso. Un violador, alguien que mata, alguien que hace algo, se pega relativamente no mucho tiempo, la verdad, y después sale a la calle. O sea, su condena tampoco es tan larga, ¿verdad? Pero mucho más que eso, dentro de la gravedad de todo eso, por supuesto, el hombre hoy día tiene una condena en sus espaldas que es mucho mayor. Es una condena por su pecado. Una condena que, si no la paga aquí, la pagará en la eternidad. Si aquí esa persona, ese violador, ese maltratador, ese hombre que mató, ese hombre que hizo lo que fuese, si aquí no paga con su sangre en este momento, pues en la eternidad lo va a pagar. Pero en el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel tenía que pagar con su sangre por haber desobedecido a Dios. ¿Y por qué la sangre? ¿Os acordáis, no? De que son los sacrificios que se tenían que hacer por el pecado del pueblo, ¿verdad? Pero uno siempre, yo me he puesto a pensar, digo, ¿y por qué sangre, no? Pero en Génesis 9:4 allá habla que en la sangre está la vida. Y más adelante, cuando el Señor da la institución de las ceremonias y de todo lo demás que hay que hacer para una paga del pecado por el pueblo, por la persona, en Levítico 17, allá es que dice que fue dada la sangre de los animales para el sacrificio. O sea, la sangre de un inocente, un animal inocente, era vida por vida. Mi pecado, el pecado del pueblo, el pecado del sumo sacerdote, el pecado de todos, debían de ser pagados de alguna manera, y era con sangre, por haber desobedecido. Y la sangre era de un macho cabrío, de un animal sin defecto, inocente. Por eso era importante, y el Señor decía, mira, traerme la mejor pieza, la que no esté mal. ¿Por qué? Porque tiene que ser pura, tiene que ser la más perfecta. Después vemos el sacrificio perfecto en Cristo, que vamos a tratarlo. Pero la sangre, hermanos, tenía que correr la sangre. Porque un pacto hoy día, si yo hago un pacto con alguien y lo rompo yo o lo rompe aquella persona, pues no sé, si eres muy malo, igual se lían a puñetazos y algo ocurre o no. Pero las promesas hoy día son muy banales. Las promesas hoy día dices una cosa, mañana dices otra. Ahora, en la antigüedad, un pacto, y el pacto que Dios había hecho con el pueblo, era un pacto de que si no cumplías, lo ibas a pagar con tu vida. Y como el Señor es tan bueno y tan misericordioso que no quería exterminar al pueblo, ¿qué es lo que hizo? Instituyó todo el sistema de sacrificios para no matar a los israelitas. Y no es un pacto cualquiera. No es un pacto cualquiera cuando uno pacta con Dios. Sin embargo, ellos se lo saltaron. Pero Cristo, hermanos, murió y su sangre fue suficiente, una vez y para siempre. Acordaos que el primer punto es que Él murió. Él murió. Y murió una vez y para siempre, sin la necesidad de tener más sacrificios diarios ni anuales, ni un palomino, ni un becerro, nada en absoluto. El justo, según dice 1 Pedro 3:18, por los injustos. Un justo, el Hijo de Dios, por todos los injustos que le aceptan a Él.
El mismo Jesús en Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Acabamos de decir cuál era el antiguo, los sacrificios. ¿Y qué era? Muerte. Tú has pecado, hay que morir y ponen los sacrificios para que tú no mueras. Pero ahora Él muere, el único pacto, el verdadero pacto, y que Él dice, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y como antes decía Mónica, y por las generaciones futuras. Cuando uno ora por otros, ¿no? Padre, perdónalos, y allá es donde está esa oración. Esa sangre ha sido derramada por nosotros también. No fue hace 2000 años solo, sino que hoy día también. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, no lo cubre. ¿Qué es lo que hacían los sacrificios antiguos? Cubrirlo, porque era momentáneo, era anual o si ponían un palomino, fuese lo que fuese, era momentáneo, continuamente. Sin embargo, lo que hace Cristo es quitar el pecado, no lo cubre. El segundo punto es, Cristo es el que murió, que acabamos de decir, más aún el que también resucitó. Y si Cristo, hermanos, no hubiese resucitado, dime tú, si Él no hubiese resucitado, nada de lo que hacemos tendría sentido. El apóstol Pablo habla de ello en Corintios bastante, y porque la única manera de justificarnos delante de Dios es a través de la expiación, de la sangre, que la acabamos de decir. Pero la resurrección es el hecho y el acontecimiento más importante de la vida. Sin la resurrección, ¿para qué? Si solamente hubiese sido un asesinato, porque es un asesinato, en la cruz, seguramente se hubiese olvidado rápidamente. Un asesinato que hubiese pasado desapercibido. Uno más que muere en la cruz. Había 3 personas ahí, murieron en la cruz, ya se acabó, pero no fue algo que pasó desapercibido, todo lo contrario, sino que fue algo con un cumplimiento bien claro. El propio Jesús lo dijo, y dijo en Mateo 17, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho, los apóstoles. Pero fijaos, ¿por qué se entristecieron? Porque se quedaron con la primera parte. Le matarán. Le matarán. Y el Señor dijo, pero al tercer día resucitará. Pero se quedaron con la primera parte, que le van a matar. Tenían tristeza porque su maestro iba a morir. Pero es importante eso porque ellos no conocían aún el alcance de la resurrección. Ellos, es más, estaban teniendo tanta tristeza de que se iba su maestro que, me imagino yo, y esto ya es especular, no sé si estaban tan interesados en que a ver si se iba a resucitar o no. Lo que querían saber es, oye, no te vayas, quédate conmigo. Pero era necesario que se fuese, como cuando él dice, si el Señor dice, si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Y era importante que Jesús estuviese, sí, pero él como hijo aquí, pero el Consolador ahora está en todos nosotros, en nuestros corazones. Por lo tanto, era muy importante que el Señor hiciese todo esto. Pero, ¿por qué una resurrección? Pues debido a nuestra muerte, hermanos, debido a nuestra muerte en el Edén, que fue por nuestros padres. Ellos murieron allí. Ellos, a pesar de que vivieron una cierta edad, ya murieron espiritualmente. Dice 1 Corintios 15, 21, 22. Como hay bastantes versículos, yo los voy diciendo, ¿vale? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, pero en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados. O sea, resucitaremos, hermanos. Nosotros resucitaremos. Y el apóstol, más adelante, también en este capítulo, él habla de que nuestro cuerpo es un cuerpo corrupto. Aquí hoy día, por mucho que amamos al Señor, queremos hacer su voluntad, estamos sometidos a nuestro cuerpo, a nuestra carnalidad. Y por eso él dice que tenemos que ser sembrados y que somos sembrados en corrupción, pero que
estaremos después en incorrupción. Después dice que somos sembrados en deshonra, pero vendremos a gloria. Sembrados en debilidad de nuestra carne, pero que después estaremos con poder. Entonces, sí, nosotros aquí puedes sufrir más o menos, puedes tener una vida mejor o peor, puedes tener, no sé, un estatus social X en esta vida, no importa. Lo importante es si eres hijo de Dios. Porque si eres un hijo de Dios, a pesar de que sufras, de que pases ciertas escasez, debilidad, qué sé yo, sea lo que sea, bueno, resucitarás con Cristo. Estarás con el Señor. Y esto es tan importante porque esta es la condición que hoy tenemos aquí en la tierra. Esta es nuestra condición. Nuestro cuerpo está sujeto a esta naturaleza, a la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Esto es lo que somos nosotros. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto te tiene que llenar de esperanza, porque nosotros hoy día, es verdad, está sujeto y dices, madre mía, esto no sirve. ¿Esto qué es este cuerpo? No, esto no es. Pero es que no se ha manifestado lo que aún debemos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejantes a Él porque le veremos tal como es. O sea, yo no puedo ver a Cristo si no soy semejante a Él. No puedo ver a Dios si yo no soy transformado. De esto está queriendo decir que o resucitas o no puedes ver a Cristo. O eres transformado o no vas a poderle ver. Tienes que ser semejante a Él. Y un cuerpo glorificado que no lo conocemos, no sabemos cómo va a ser, pero semejante a Él. El siguiente punto es que Él está a la diestra de Dios. Mira, murió, resucitó y ahora Él, Jesús, está a la diestra de Dios. Y es ese lugar de seguridad que estamos hablando. Si nosotros nos hiciéramos una idea de cómo son todo esto que Él pasó, es que es tan difícil de que nosotros lo podamos comprender, pero mira, muere de la forma más horrible, humillado, siendo el Hijo de Dios, humillado de tal manera. Después, Dios le levanta de los muertos, que tampoco sabemos cómo es eso, una resurrección, nosotros no sabemos cómo es, todo lo que conlleva eso, pero lo experimentaremos. Pero ahora Él es colocado con una gran autoridad a la diestra de Dios. ¿Y qué significa, hermanos, la diestra de Dios? Pues es un lugar de autoridad en toda la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La diestra de Dios en el Antiguo Testamento siempre ha sido relacionada con las conquistas de los enemigos, o siempre que había una guerra, siempre que salía un rey a batallar, fuese cual fuese, clamaba al Señor y entonces el Señor estaba de su lado y les daba la conquista, ¿no? Por ejemplo, tenemos al salmista que él dice en el Salmo 16:8, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Fijaos que habla de una autoridad delegada, habla de que el Señor va conmigo, el Señor está a mi diestra. Es una gracia especial para vencer todo lo que Él tenía por delante y la manera que se expresa es, está conmigo a mi derecha. La derecha es, podríamos decir, yo con la izquierda no sé ni escribir, seguramente hay gente que sí lo puede hacer, pero yo no puedo. Pero la derecha está queriendo decir que es el lugar de autoridad con el que realmente tomas el control, ¿no? Pues el Señor está a mi derecha. Él lo expresa de esta manera, ¿no? La gran diferencia con Cristo es que Cristo está a la derecha del Padre, ¿no? Que es más todavía, ¿no? Es como decir, la presencia de Dios está conmigo, ya, pero Cristo está en el trono, ¿no? A la derecha del Padre. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Increíble. Y en Efesios 1:20-23, cuando Pablo habla, dice que Jesús fue puesto a la diestra de Dios en los lugares celestiales, continúa diciendo de que
a través de Cristo, de su muerte, de su resurrección, nosotros también estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese lugar que estamos diciendo de seguridad. No me gusta decir de autoridad porque el único que tiene autoridad aquí es Cristo. Nosotros estamos seguros en Él. Nosotros estamos confiados en Él. Nosotros estamos agarrados en Él. Estamos en lugares celestiales, pero como un lugar de seguridad, de que Él nos ha dejado allí y tenemos que estar gozosos, porque a pesar de mi vida, a pesar de mis circunstancias, a pesar de cómo soy o cómo tú eres, Dios te sigue amando y te ha justificado y te ha puesto en lugares celestiales. Estás allá. Él lo ha hecho de esta manera. Y dice en Efesios 2, 5, 7 que es mostrando así su bondad. Mostrando la bondad para con el hombre que lo perdona sus pecados y lo deja en un lugar seguro, anticipándonos y poniéndonos en un lugar tan excepcional. El siguiente punto, que es el último, es que Él intercede por nosotros. Él, el Señor, intercede por nosotros. Y esta es la labor sacerdotal de Cristo, interceder por los pecados de aquellos que se acercan al Padre. No es como un tirón de que se acerca, ¿no? Y dice, Señor, perdónalos, venga, ven. No. No, Jesús no intercede de esta manera, es todo lo contrario. Él lo que hace es, en base a sus méritos, a los méritos de Cristo, el Señor Dios perdona. No puede perdonar si no fuese a través de la sangre. No podría perdonar si no fuese por esa misericordia que Él ha tenido. Entonces, todos los que hoy se acercan a Cristo se tienen que acercar, claro, con humillación, con arrepentimiento. Y el Señor es el que está intercediendo por nosotros a través de sus propios méritos, de los méritos de su sangre. O sea, Él no es que interceda con palabras, intercede con sangre. Hemos dicho desde el principio, ¿no?, que lo que perdonaba los pecados era la sangre. Y hoy día sigue perdonando los pecados la sangre, pero la sangre de Cristo, que ha sido derramada por nosotros. Entonces, Él está a la diestra de Dios con autoridad. Y en su sacrificio, hermanos, es que puede interceder por los pecadores, por su propio sacrificio. El mismo Señor dijo en Juan 14, que también lo has dicho antes, 13, 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y claro, yo cuando leía esto hace mucho tiempo decía, bueno, le puedes pedir cualquier cosa al Señor y el Señor lo va a hacer, ¿no? Y esa es una manera muy simple de leerlo, porque no es así, no es nada instantáneo. De hecho, tú ya lo habrás comprobado, que has pedido mucho y no te ha dado nada. Seguramente has dicho, he pedido esto y aún no llega y no llega. Bueno, es que no es así. Y muy bien que lo ha explicado antes Mónica, porque no es algo mágico ni instantáneo, sino simplemente es en el nombre de Jesús, porque es la autorización que hay. Es según Jesús, en Él. Entonces, se trata de pedir porque Él es el autorizado. O sea, no hay otro autorizado. No hay la Virgen, no hay los santos, no hay otra persona, no hay nadie. El autorizado en el que hay que pedir es en el nombre de Jesús. Y entonces allá, cuando nosotros pedimos, es más fácil que de repente Dios, en su misericordia y viendo nuestro corazón, Él conceda nuestras peticiones. Pero pedimos, por decirlo de esta manera, en el autorizado, en el nombre de Jesús. No hay otro al que podamos pedir. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Él pedimos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Él intercede, Él es nuestro abogado. ¿Has pecado? ¿Has tenido una recaída en una situación de tu vida que estás viviendo? ¿Estás pasándolo mal? Pues que sepas que abogado tienes para con el Padre.
Tienes que acercarte a Cristo. Él es tu abogado, Él intercede por ti. Su sangre intercede por ti. Él te limpió de los pecados. Pero ahora tú tienes que seguir manteniendo esa comunión con Cristo. Tienes que seguir manteniendo esa comunión, acercándote confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Y muchas veces necesitamos hallar ese socorro. Estás desanimado, estás pasando una situación difícil. Cuando tú te acercas a Cristo, vas a hallar el oportuno socorro. Si tú eres un hijo de Dios, todo esto que es algo que es de lo básico que tenemos que saber, Él es el que ha justificado nuestras vidas a través de sus méritos, los méritos de Cristo. ¿Y cuáles son los méritos de Cristo? Pues que Él ha muerto, que Él ha resucitado, que Él está a la diestra de Dios y que además de todo eso, Él intercede por nosotros, por sus hijos. Amén. Pues vamos a darle gracias al Señor y vamos a darle gracias por Cristo. Vamos a darle gracias por este maravilloso sacrificio. Porque lo que Él ha hecho es algo tan extremo. Dice la palabra que quizá alguno osaría morir por un bueno. O sea, tú podrías decir, bueno, es que amo tanto a mi familiar, sea quien sea, que tú osarías morir. Pero, ¿sabes? Eso no sería suficiente. Estaría bien, sería una buena acción. Esa persona viviría por ti. Pero Él ahora murió por todos. Por todos. Y sobre todo, para que quede bien claro, por aquellos que se entregan a Él. Por aquellos que le dicen, Señor, necesito que tu Espíritu Santo esté en mi vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es tan rica y tan buena, Señor, y nos deleitamos en ella, Señor. Gracias por tu sacrificio, gracias por los méritos de Cristo, Señor. Gracias porque por ellos es que nosotros vivimos hoy, Señor.